Hola, que Dios te bendiga. Mi nombre es Winston Williams, pastor de la Iglesia Bíblica Vida Real en Pembroke Pines, Florida. Bienvenidos a otro episodio de Vida Devocional, un ministerio de la Iglesia Bíblica Vida Real, cuya misión es sembrar la verdad de la palabra de Dios en los corazones de los hombres y cosechar vidas nuevas para el reino de Dios. Para más información puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal.org o seguirnos en redes sociales en @ibvidareal. En este día estaremos meditando en una porción de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estaremos dirigiendo nuestra atención hacia el capítulo 4, en particular en los versículos del 4 al 7. Así continuamos meditando en la encarnación de Cristo Jesús, mientras celebramos esta época de Adviento y preparamos nuestros corazones para la celebración de la Navidad. Así es que vemos en este pasaje lo que implica el que Jesús nos haya liberado del poder de la ley. Vamos a darle lectura al mismo para poder entender un poco con mayor profundidad lo que eso significa. Dice la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, y fue conducido bajo el liderazgo de Moisés hacia el pie del monte Sinaí, fue allí en el desierto en donde Dios reveló su ley. La ley de Dios la encontramos en lo que se conocen los libros de la ley, pero particularmente en el libro de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Ahí vemos la ley que Dios le dio a su pueblo, al pueblo del pacto, cuando Israel se convirtió en una nación, el pueblo escogido de Dios. Ahora, esa ley, según lo que Pablo venía destacando en el contexto remoto del pasaje que acabamos de leer, es decir, los versículos que le preceden, el propósito de esa ley era, en primer lugar, que nosotros pudiésemos conocer lo que es el pecado y, en segundo lugar, que pudiésemos quedar convictos al darnos cuenta que es imposible que como seres humanos cumplamos a cabalidad todas las exigencias de la ley de Dios. Así es que por cuanto no somos capaces de cumplir a la perfección la ley de Dios, entonces quedamos en un estado de culpabilidad y por tanto con una necesidad de salvación. Y esa es la realidad no solamente del pueblo de Israel, sino de todo ser humano. La ley de Dios nos confronta con la realidad que todos somos pecadores y que estamos en necesidad de redención. Es decir, somos esclavos del pecado y la ley así lo revela. Así es que, ¿cuál era la esperanza que como seres humanos teníamos? Si esta es nuestra condición y eso es lo que la ley de Dios deja en claro, entonces, ¿cómo podemos nosotros ser salvos? ¿Cómo podemos nosotros ser reconciliados con Dios? ¿Cómo puede nuestra situación ante Dios ser reparada? Dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, esto fue algo que Dios tenía planificado desde la eternidad pasada, pero una vez Él hizo la creación y juntamente con ella el tiempo, Él había ya determinado el momento y el lugar en el cual estas cosas se cumplirían. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, todos conocemos la historia en los evangelios, nacido de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que no solamente fue nacido de mujer, sino que nacido bajo la ley. Es decir, Jesús fue judío, Jesús vivió bajo la ley, pero a diferencia de a todos los demás, Jesús cumplió la ley a cabalidad porque Él fue semejante a nosotros por cuanto fue nacido de mujer, mas sin pecado, dice la palabra de Dios en Hebreos. Es decir, Él sí cumplió el estándar de perfección que la ley de Dios exige si hemos de estar nosotros a cuentas con Él. Ahora, Jesús
nace de mujer, cumple la ley a cabalidad. ¿Y por qué Jesús hizo esto? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí vemos una terminología que tiene que ver con economía, para redimirnos, para poder liberar a esos esclavos a la ley y así nosotros poder recibir la adopción de hijos, ya no ser esclavos, sino ser hijos de Dios. El día de ayer estuvimos viendo que Jesús vino para justificarnos, para declarar justos a aquellos que se volvieran hacia Él en arrepentimiento y fe. Pero para que nosotros pudiésemos ser declarados justos, era necesario que Él fuese justo. Porque si Jesús no hubiese sido justo, al nosotros darle nuestro pecado, Él nos devolvería pecado a cambio. Pero para que nosotros pudiésemos recibir una justicia perfecta, era necesario que Jesús, habiendo nacido bajo la ley, la cumpliera a cabalidad, de tal manera que cuando nosotros le entregamos nuestro pecado a Él para que lo lleve en la cruz, a cambio Él pueda darnos su vida justa, su rectitud, y así entonces nosotros quedar liberados de la culpa por el pecado, y Él pagar por ella en la cruz y ser reconciliados con Dios al ser adoptados como hijos suyos. ¿No es esto algo glorioso? Eso es lo que dice este pasaje. Ahora dice el versículo 6 que por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y este lenguaje de Abba Padre es un lenguaje de intimidad, de comunión cercana y personal con Dios. Es como decir papi. Dios viene a ser nuestro papi. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿No es esto algo hermoso? Ayer vimos que en otro tiempo, cuando estábamos sin Cristo, no solamente estábamos totalmente incapacitados, sino que éramos pecadores, éramos impíos y enemigos de Dios. Pero por los méritos de Cristo Jesús y su justicia que nos ha sido acreditada a nosotros por medio de la fe en Él, un regalo de la gracia de Dios, hoy no solamente hemos sido declarados justos con Él, hemos sido puestos a cuentas con Él, sino que al ser reconciliados hemos sido adoptados como sus hijos, de tal manera que ahora al conducirnos a Él podemos llamarle papi, Abba Padre. Esa es la cercanía y la intimidad que hoy gozamos con el Padre, gracias a que en el cumplimiento del tiempo Él envió a su Hijo para que naciera de mujer y bajo la ley y poder justificarnos a cada uno de nosotros. Dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo. Ya no somos esclavos ni de la ley ni del pecado que la ley revela, sino que ahora somos hijos de Dios. Y aquí es donde está lo más hermoso y glorioso. Dice, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Somos herederos y coherederos con Cristo. ¿No es esto algo grandioso? Estas son las buenas nuevas de la Navidad. Esto es lo que celebramos. Por eso es que esta época se anuncia la paz, el amor, el gozo y la esperanza, porque en el cumplimiento del tiempo todo esto fue hecho posible, porque Dios envió a su Hijo a nacer en un pesebre y a reconciliarnos consigo. Así es que esto pueda ser algo que te mueva a postrarte de rodillas en adoración ante Dios y le des gloria por su amor, por su gracia y por su misericordia. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.